No, Lupita Nyong'o haciendo el papel de Elena de Troya. ¡Ay, tiene un actor transexual! Lupita Nyong'o estuvo en la película 8 minutos. Tiene 2 escenas. Elliot Page está 3 minutos en escena en una película de 2 horas con 52 minutos. 2 horas con 52, 57 minutos. El cíclope Polifemo no es CGI. Es una marioneta de 6 metros de alto. Quiero empezar ya directamente con este tema porque, bueno, la semana pasada hubo quien me dijo, oye, pero ¿cómo criticas una película que no he visto? Y yo no critiqué la película, yo critiqué al racista de Elon Musk y a otros racistas que han dicho una serie de estupideces y transfobos de verdad. Y yo critiqué las reacciones que ha habido hacia un reparto. No critiqué la película, su cinematografía, su ritmo narrativo, su eficacia cinematográfica, su música, su edición, su dirección, su actuación, todo eso es lo que conforma una película de verdad. Y no lo hice porque no había visto La Odisea de Nolan. Ahora ya la vi. 2 cosas antes de entrar en la película. Es que de veras, cuando oí yo a los fachas, de verdad fachas, ¿no? A Musk y a toda esta gente. No, Lupita Nyong'o haciendo el papel de Elena de Troya y por tanto de Clitemnestra, porque eso es su hermana gemela. Nacieron de los huevos que puso Leda, las gemelas Elena y Clitemnestra y los gemelos Castor y Pollux, a los que hice a un lado porque hablábamos de Elena el otro día. Entonces Lupita hace el papel doble de Elena y Clitemnestra. ¡Ay, es terrible! Debe ser uno de los personajes principales, aunque en realidad en la Ilíada es personaje bastante principal, pero en la Odisea es bastante secundaria. Son bastante secundarias las dos. Y luego, ¡ay, tiene un actor transexual! ¿Cómo no me digas? Sí, una mujer que se ha convertido en hombre, que era Ellen Page, y ahora es Elliot Page. ¡Ay, pues qué bien! Espero que se divierta mucho, ¿no? No, es horrible. Dije, bueno, pues a ver qué pasó. Lupita Nyong'o, a mí me sigue pareciendo preciosa. Perdonará usted la tremenda cis heterosexualidad, pero la mujer para el tráfico. Yo tengo una sobrina así de bonita, casi tan bonita como Lupita Nyong'o, sí. Creo que la han visto aquí cuando hemos hecho algunas cosas de Ahora Música. Lupita Nyong'o estuvo en la película 8 minutos. Tiene 2 escenas, una como Elena de Troya, con Menelao, y otra como Clitemnestra cuando asesina a Agamenón, que la escena es preciosa, muy bien hecha. Son 2 o 3 escenas en una película de 2 horas con 57 minutos. 2 horas con 57 minutos, y por 8 minutos se ahogaba con el tanga de Elon Musk, ¿no? Pero luego está Elliot Page, que además me parece que hace un papelazo, no al principio cuando entrega el caballo de Troya a los troyanos, precisamente, entrega el caballo ofrenda a Atenea a los troyanos, sino cuando aparece en el inframundo y le reclama a Odiseo que lo puso en el disparadero directamente, que es esta escena, pero Elliot Page está 3 minutos en escena en una película de 2 horas con 52 minutos, 2 horas con 52, 57 minutos. No será larguísima, como la Odisea es larguísima. O sea que por 11 minutos el sector imbécil estuvo arrancándose los pelos de los sobacos en público y diciendo que esto era una tragedia y había que hacer una película con puros rubios de ojos azules porque así son los griegos, ¿no? Y yo veo a mis amigos griegos y digo, pues no son rubios de ojos azules. Pero bueno, dejémoslos así. Vamos a hablar de la Odisea. ¿Ok? 2 horas 52 minutos, aquí lo tienen anotado. Punto 1. Me parece muy bien manejado lo que llama la ley de Zeus, aunque no se llama la ley de Zeus, es la xenia. La xenia es la obligación de ser amable y servicial con el visitante o con el mendigo, porque podrían ser dioses disfrazados. O sea, no es nada más porque seas buena persona, sino que te conviene, porque igual son dioses disfrazados que vienen a ver si eres buena persona, entonces tienes que ser buena persona siempre. No me mató la película, no me parece las mejores películas, ni siquiera la mejor película de Nolan,
y ciertamente no me parece una gran película. Me parece una gran película, pero no una joya de la cinematografía mundial. Problemas que tengo la, con la adaptación. Primero, la labor que hace Leguízamo como el esclavo de, de Odiseo es brutal, es probablemente la mejor actuación de toda la película. Pero el tema es que al final de la Odisea, cuando llega Odiseo de regreso, convertido en un despojo humano, el único que lo reconoce es el porquero, y aquí no se da ese fenómeno del reconocimiento. Y a mí siempre me ha parecido importante, porque toda la gente que conocía a Odiseo no lo reconoce, pero el que se encarga de sus puercos, sí. Y de allí viene una de las más importantes frases que usted se puede aprender para el resto de su vida. La verdad es la verdad, dígala Odiseo o su porquero. No importa quién dice la verdad, sino que es la verdad. 2. Las escenas de acción se me hace que se pasó Nolan. O sea, está bien, hay una tormenta, pero unos cuantos hectolitros de agua menos tampoco sobraban. Tampoco hubieran hecho falta, ¿no? Escenas larguísimas para correr a los barcos, tres o cuatro veces corren a los barcos. Cuando los persiguen los gigantes, cuando los persigue Polifemo, que además no dan el nombre del cíclope, que es Polifemo, cuando los persiguen, no sé, muchas carreras hacia los barcos. Creo que los combates se alargan también demasiado. Bueno, siento que la escena de Polifemo es corta. La escena del cíclope, sobre todo porque ellos sí se comunican con el cíclope. Si estás hablando de la ley de Zeus, hay una cosa muy importante. Polifemo rompe con la ley de Zeus al no ser amable con los visitantes, Ulises y su gente, y por el contrario, almorzarse a 3 o 4 de ellos. Entonces, si uno de los ejes narrativos es precisamente la ley de Zeus, la Xenia, pues hombre, la escena de Polifemo no es fiel a eso, que es importante, y además me pareció muy corta. La de Circe ni se diga, dura un día. Los hombres de Odiseo y Odiseo estuvieron con Circe un año, según la Odisea. Entonces se me hizo así como que ya llegué, ya comí, ya nos vamos. E igual la escena de Calipso me pareció también muy corta. Con Calipso se quedó 5 o 7 años. No, se quedó un montón, ¿no? Entonces siento que se perdió las formas de perderse de Odiseo en el mundo al que ha entrado, que es un mundo totalmente distinto. El rey de Ítaca fue a Troya a pelear con Agamenón, porque eran todos los aqueos. Estaba el rey de Micenas, que era Menelao, y estaban los reyes de los aqueos, fueron a pelear a Troya y se regresaron. Y él acaba en Egipto, que si ustedes ven un mapa de dónde se cree que está Troya y dónde está Ítaca, pues se desvió como todo el Mediterráneo de por medio. Entonces, esos problemas internos con Circe y con Calipso de Odiseo me hubiera gustado que abundara más. Y hombre, lo podía hacer quitándole un poco de batalla y un poco de agua al asunto, un poco de tormenta. La escena de Sila y Caribdis me gusta muchísimo. Detalle muy interesante que escuché y que no sabía yo. El cíclope Polifemo, insisto, no da ni el nombre de él y es fundamental en la historia. No es CGI, es una marioneta de 6 metros de alto, porque Nolan no usa CGI más que cuando no queda de otra. Me gusta muchísimo que Polifemo haya sido una marioneta. Eso va a haber costado un dineral. Ahora, el problema que yo siempre he tenido con todas las adaptaciones de la Odisea es el tamaño del caballo de Troya. Porque si en tus barcos no caben más de 20 personas, meter 40 o 60 en un caballo exige un caballo más o menos del tamaño del Titanic. Ya exageré, pero no. Exige un caballo gigantesco. ¿Cuántos soldados griegos necesitas para abrir las puertas de Troya? 4, 5, 6. Si llevas 30 vas a despertar a todo el mundo, porque a 30 no los mantienes callados. Entonces, mi imagen del caballo de Troya siempre fue más o menos esta.
Un caballo de tamaño es considerable, pero donde caben 5 o 6 señores que estaban ahí más o menos apetuguñados en el vientre del caballo y que salen para abrir las puertas en la noche. La idea de que esté media humanidad metida en el caballo de Troya y la necesidad de construir ese caballo y que resista en su barriga a todos esos griegos, siempre me ha parecido absurda, ¿no? Por supuesto, distintos textos a lo largo de la historia han dado distintos tamaños de caballo de Troya, pero yo me quedo con este. Un caballo donde caben 3 o 4 guerreros griegos, además que no tendrían por qué venir con armadura, pero bueno, ya la inteligencia artificial ahí no me dio, me costó muchísimo trabajo que sacara esto. Yo hago mis cosas en Night Café, pero da la idea, ¿no? 3 o 4, con 3 o 4 abres las puertas de Troya. La escena cuando se abren las puertas y Agamenón queda en medio de las puertas de Troya es visualmente de lo más potente que tiene toda la película, junto con el asesinato de Agamenón después por parte de Clitemnestra, precisamente. Pues eso es lo que vi. Me gusta mucho la música, no interfiere, no molesta, pero tampoco es prescindible. La cinematografía de Nolan siempre es buena. Y nada más, me parece una muy buena película, recomiendo que usted la vaya a ver, pero si usted está muy embarcado en la historia de la Odisea, tal como se supone que se cuenta a partir de los textos homéricos, que no existen, Homero no escribió nada, pero los textos que se le atribuyen a Homero, que empiezan a aparecer mucho tiempo después, 800 años después de la guerra de Troya, pues probablemente va a decir usted, pero es que aquí me falta esto, es que esto está mal, es que esto... Lo de las sirenas, que no... Claro, ¿cómo haces los cantos de las sirenas? Pues no los haces. Vale, entiendo la trampa cinematográfica de no hacer los cantos de las sirenas, pero siquiera oírlas así de lejos, como con los tapones de cera de los soldados de Ulises. Bueno, esa es mi Odisea y ahí se las dejo a ustedes para que se la piensen y la vean.